Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos de vuelta aquí a mi canal Empresa Universal. Y en este video yo quiero mostrarles cómo la Iglesia Universal, como vemos aquí, ellos, ellos tratan el altar como si fuera un dios. Tanto es que vea lo que dice aquí. Yo sé que está en portugués, yo voy a tratar de aquí de traducirlo en español, pero espero de que el mensaje se logre transmitir. Pero comenzamos aquí, vemos el altar y hasta parece algo gracioso, algo eh, que podemos ver aquí cómo son las cosas, que realmente me llamó la atención. Aquí dice, ¿cómo es su relación con el altar? Vea cómo son las cosas. En la Iglesia Universal, todo está a retorno o todo está envuelta al altar. Usted ve que el enfoque de la Iglesia Universal es el altar. Tanto los testimonios siempre dicen el altar me dio, el altar me restauró mi familia, el altar me liberó los nacidos para el altar y así va sucesivamente. Pero aquí vemos cómo está su relación con el altar. No es cómo está su relación con Jesús, cómo está su relación con Dios. Y aquí vemos la arca de la alianza. Era sabido que en el tabernáculo habían diferentes niveles hasta llegar al lugar santos de los santos. Entonces uno entraba al tabernáculo, voy a ver si logro poner una foto, y luego uno se lavaba las manos, ¿verdad? Había como un sí, medio pozo, un estanque de agua, y luego uno ofrecía su sacrificio de animal, ¿ok? Era sacrificio de sangre. No ponían ahí vasos de oro o dinero, no, era sacrificio de animales porque necesitaba derramamiento de sangre en el altar. Después de eso es que pasaban, entonces el sacerdote quemaba, llevaba entonces al lugar dentro del santuario y luego ya iba él a ir al lugar que se llamaba Santo de los Santos. ¿Y qué cree que había dentro de ese lugar? Pues sí, esto que vemos aquí. Este, esta arca de la alianza es lo que estaba en el lugar santo de los santos y ponía un poco de sangre ahí, que era derramado del animal, ¿ok? Que habían sacrificado, que simbólicamente en el futuro iba a ser quien el propio Señor Jesús, que por su sangre ahora nos da libre acceso al Padre, ya no es necesario de sacerdote ni ningún intermediario de aquí de la tierra, porque Jesús es ahora nuestro intermediario. Él es el que conecta el puente de nosotros al Padre. Está bien que es Dios. Entonces, pero mire cómo son las cosas. Aquí es como ya está bien dibujado, bien pintado, que si usted que está aquí en el atrio, digamos, está aquí sentado en la banca y usted en la butaca o en la silla, usted va al altar, usted ve que esta madera aquí es un altar donde el pastor predica, ¿verdad? Pero no es altar de verdad, es prácticamente un palco, ¿sabe? Donde ellos suben para predicar ahí como tipo escenario, tipo así, ¿verdad? Ellos suben aquí para predicar, pero encima de este altar de madera tienen un altar de piedra. En este altar de piedra usted tiene que sacrificar un sobre que le dan y ahí usted pone su sacrificio financiero, ¿verdad? Y usted no crea que ellos van a quemar eso como decían antiguamente, no. Ellos lo usan en su cuenta bancaria, lo depositan a la cuenta de la iglesia para pagar sus cuentas. Y haciéndolo así, ahora usted va a tener acceso aquí simbólicamente al Padre. Eso es lo que aquí se ve en esta foto, que si usted que está acá sentado, para usted llegar al Padre, usted tiene que, ahí está altar de piedra en el camino, que es que, ¿para qué? Para usted sacrificar su dinero, sacrificar o vender su casa, su carro, dar una semana, 2 semanas de salario, vender alguna cosa, comida, recoger latas, hacer trabajos extra, trabajar más horas, hacer alguna cosa que sea de sacrificio, ¿verdad? De usted, entre comillas, para que entonces Dios pueda considerarlo, ¿verdad? Lo pueda entonces responder, entre comillas, darle una respuesta que viene siendo el milagro, ¿verdad? Eso es lo que se le enseña en la Iglesia Universal. Pero qué cosa, ¿no? Usted tiene que pasar para llegar acá, ¿verdad? Con Dios tiene que hacer ese sacrificio financiero. Pero esto ya lo hacen, imagínense, para un adulto
ellos logran convencer la mente de un adulto. Imagínense de un niño. Y eso yo lo voy a mostrar aquí. Pero volviendo aquí antes, dice altar. Y mira aquí la palabra altar, lo tienen hasta de letras mayúsculas. ¿Ok? Aquí dice, ¿usted se recuerda la primera vez que entró a la Iglesia Universal del Reino de Dios? Tengo certeza que sí. Y también tengo certeza que la primera cosa que usted notó cuando participó de una reunión fue el altar. Usted ve el enfoque, todo es el altar. Y aquí hay más cosas que yo voy a hasta dejar el link abajo para que si ustedes los quieran leer, lo puedan leer. Pero aquí dice una cosa interesante, dice que el altar es la representación del lugar donde fluye la dirección de Dios y sobre todo donde su espíritu está presente. ¿Por qué? Porque siempre que hay un sacrificio perfecto en el altar, también hay el Espíritu de Dios. Mire que ellos tuercen la Biblia, pero a una magnitud increíble. Primeramente, el altar no es donde fluye la dirección de Dios, porque Jesús ya tomó este lugar. Ahora nosotros somos, en la verdad, somos el santuario ahora de Dios. Él habita en nosotros. Ya no es ni necesario de un altar, porque el sacrificio de Jesús ya es suficiente. Pero en la ideología, la falsa doctrina de la Iglesia Universal no es suficiente. El sacrificio de Jesús no es suficiente. Requiere todavía un sacrificio financiero si queremos obtener una respuesta o un milagro de Dios. Porque para eso es el sacrificio financiero, es para obtener algo de Dios. Y para concluir en esta parte dice, porque siempre hay un sacrificio perfecto en el altar, también hay el Espíritu de Dios. Eso tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Me entiende? El sacrificio perfecto en el altar, ya primeramente el altar ya no existe. Jesús ya tomó ese lugar. Pero bueno, para continuar aquí, quiero mostrarle una cosa interesante que va junto con esto. Miren nomás aquí, esta es la escuelita bíblica infantil. Y yo voy a tener el link de esto para que ustedes lo puedan ver. Pero mire lo que dice aquí. Mi altar de sacrificio. Y dice, hola equipo, es una réplica del altar, pero cada niño lo puede hacerlo solo. Debes hacer uno tú primero para mostrárselo, luego solo deben armarlos juntos. Esta buena idea es importantísima y aún piensas ¿por qué? Solo míralo. Entonces aquí está el altar. ¿Ok? En la escuelita ya comienzan a indoctrinar esto en la escuelita. Yo le voy a mostrar que esto es directamente que están indoctrinando a los niños desde una pequeña edad. Aquí vemos, mire, les dejamos con estos moldes. Aquí está el altar. Aquí está la leña, ¿verdad? Aquí vemos todo aquí. Pero mire cómo son las cosas. Tal vez usted diga, pero se mira algo, yo no veo nada malo. ¿Qué está de malo esto? Mi altar de sacrificio. Yo no veo nada, nada, nada de malo con esto. Y también destacar un detalle aquí, cómo son las cosas, ¿verdad? No me había realmente dado cuenta, pero mire este molde que es forma de cruz. Entonces, esta molde forma de cruz la cambiaron para hacer un altar. Yo sé que no es nada significante, claro, es porque así es el papel y para hacer un cuadro, obviamente, es una manera más fácil de poder hacer un cuadro así. Yo entiendo eso. Pero si lo llevamos a otra cosa, ¿verdad? Es como si esto representara a Jesús la cruz y ellos dijeran, no, esto no necesitamos es la antigua alianza, volver a la ley de Moisés. Tenemos que volver a la antigua alianza donde hacíamos sacrificios en un altar de piedra porque no queremos seguir la nueva alianza o por lo menos no creemos que la nueva alianza es suficiente para cambiar la vida de una persona. El sacrificio de Jesús, que es la nueva alianza, ¿ok? Que cuando él hizo desde el tiempo de la Santa Cena y lo consumó después de la muerte y resurrección del propio Señor Jesús, entonces que esa nueva alianza no es suficiente ahora porque tenemos que volver a la antigua alianza, que es con altar de sacrificio. Pero esto es lo que ellos indirectamente están indoctrinando a los niños. Y usted, nuevamente, usted tal vez diga, pero esto no veo nada de malo. Es algo de papel y así, tal vez sea algo simbólico del pasado. Ok, todo bien.
Pero ahora vamos a esta parte de aquí. Mire lo que dice en ese artículo, que yo voy a tener el link abajo en la descripción para que usted lo pueda ver. Dice: Iglesia Universal incentiva al niño a vender sus juguetes. ¿Ok? Fue en el 2011. Aquí dice que el obispo Edir Macedo divulgó en su blog, en un video, el cual Felipe, que es el nombre del niño aquí de 9 años, instigado por el obispo Guarací, que este es el obispo de la iglesia, en la foto, dice a vender todos sus, dice a vender todo que tiene, ¿ok? Incluyendo sus juguetes, y donar el dinero a la iglesia como un sacrificio, entre comillas, para que se acaben los desentendimientos entre su padre y madre. ¿Ok? Y dice que Santos, que viene siendo el obispo Guarací Santos, lo citó al menino como un ejemplo para los fieles. O sea, usó esto al niño, ¿verdad? En una reunión, parece ser, para, como ejemplo para los fieles, de que si un niño de 9 años es capaz de hacer esto, ¿cuánto más una persona adulta? Y usándolo como ejemplo para eso. Usted ve cómo son las cosas una conectada con la otra. Y aquí dice: las imágenes del video fueron grabadas en el templo de la Universal en Santos Amaro, zona sul de la ciudad de São Paulo, durante una campaña de recaudación llamada Fogueira Santa. ¿Okay? Esta Hoguera Santa es la campaña de Israel, como vemos aquí. Entonces, usted ve qué cosa interesante, ¿verdad? Tal vez usted al inicio del video pensó: bueno, esto no hay nada malo. En sí, es verdad. En hacer esto no tiene nada malo, pero el problema no está en hacer esto. El problema está en lo que les enseña. Le dicen: mi altar de sacrificio. ¿Qué más quiere? Ellos están diciendo que el niño en la escuelita está haciendo esto, y él les va enseñando que, que usted tiene que sacrificar, que, verdad, si tiene problemas en la familia, esta es la solución, este es el camino. Tiene que hacer algo. ¿Y qué pasa? Pasa lo que vemos aquí, ¿verdad? De que un niño comienza a vender que sus juguetes, hay unos que venden hasta su ropa, hay otros que venden sus videojuegos y otras cosas así, con la esperanza de que Dios venga a responder, cuando en la realidad uno no necesita de nada de eso para que Dios pueda responder a uno. No es con el dinero que uno da, no, porque primeramente Dios no necesita de eso. Jesús ya vino al mundo y dio su sacrificio en la cruz por nosotros. Entonces ahora uno puede llegar al Padre, hablar directamente con Él sin la necesidad de ningún sacrificio. Y para también concluir esta parte, el sacrificio nunca fue dinero. El sacrificio siempre requería de derramamiento de sangre. Aquí vemos otro artículo de aquí de la Hoja Universal que dice: ¿qué el altar representa para usted? Usted ve que todo es el enfoque del altar. Y aquí hace algunas preguntas, ¿verdad? Y ellos saben, porque aquí dice, habla algunas cosas del altar, también el significado. Y mire lo que dice aquí, dice: en el pasado todos entendían que el altar era lugar de muerte, de sacrificio, o sea, derramamiento de sangre, porque cuando moría los degollaban, echaban sangre y luego ponían al animal muerto en el altar y lo quemaban. ¿Ok? Quemaban lo que se ponía en el altar para sacrificio. Y yo le hago una pregunta: ¿qué queman encima del altar? ¿Usted cree que ellos van a quemar el dinero? No, ellos no queman dinero. Pero antiguamente así es lo que hacían. Hacían el sacrificio en el altar, ¿verdad? Del animal, derramamiento de sangre, y lo quemaban. Pero continuamos. Dice así: los animales que eran llevados al sacerdotes o a los sacerdotes caminaban para sus últimos momentos de vida, pues serían pegados a de pie cerca, ¿verdad?, del altar. El sacrificio no mudó. Hoy no llevamos al altar animales, mas nuestra propia vida. O sea, hoy en día el altar ya no se lleva más animales, más nuestra propia vida. Por eso el apóstol Pablo dijo: les ruego pues, hermanos, que por la compasión de Dios, que presentéis a vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que a vuestro culto racional. Usted ve que ahora
ahora nosotros tenemos que presentarnos a Dios como sacrificio vivo, pero no al altar, ¿ok? No confunda las cosas porque la iglesia universal gusta confundir, torsionar aquí ma- ma- eh, la palabra de Dios aquí. Entonces, de uno presentarse a Dios como sacrificio vivo, agradable. ¿Qué significa eso? De que uno, ¿verdad? Aceptar al Señor Jesús, dejar el pecado, ¿me entiende? Porque ahora ese es el sacrificio que nosotros tenemos que hacer, que es dejar lo malo y hacerlo bien. Pero eso tiene nada que ver con dinero, ¿ok? Nada que ver con dinero. Y ellos saben de esto, porque mira lo que dice aquí, dice el lugar santo, dice, el altar es lugar de sacrificio vivo. No subimos al altar literalmente muertos como aquellos animales antiguamente, más espiritualmente, es una palabra clave esta de aquí, espiritualmente, debemos morir para nosotros mismos. Caso contrario, nuestro culto a Él es una engañación. Aquí dice, solo presentarse sacrificio vivo, quien constantemente mata su propia carne, es lo que acabo de decir. El sacrificio ahora que nosotros hacemos en el altar no es de dinero, ¿me entiende? Es más, el sacrificio que ahora nosotros presentamos a Dios, ¿verdad? Es espiritual, y sí, es decir, tenemos que dejar el pecado y aceptar al Señor Jesús, porque ahora aceptamos el derramamiento de sangre del Señor Jesús en la cruz. Una cosa que ellos gustan decir aquí, ¿verdad? Es espiritualmente, pero cuando llega la hora no es nada espiritual, ¿ok? Porque ellos dicen, oh, tenemos que, el altar es algo simbológico, el sacrificio que usted pone en el altar es algo simbológico, es espiritual, pero la verdad no, porque el dinero no es espiritual, gente. El dinero que usted pone no, ¿me entiende? No es simbólico, porque si fuera simbólico, entonces ¿por qué no lo queman también? ¿Y por qué es que ellos lo usan para depositar en su cuenta bancaria? ¿Ok? Y una cosa para clarificar también, yo no estoy diciendo de que uno no debe de ayudar las instituciones religiosas o alguna iglesia. Yo creo que uno debe apoyarlas, dar donaciones y dar ofrendas. El problema no es ese. El problema es cuando usted le dice a la persona que la única solución es ir al altar de piedras de la antigua alianza, cuando Jesús ya lo anuló. Cuando usted hace los sacrificios del altar, usted le está diciendo a Jesús que el sacrificio de él es insuficiente, es insatisfactoria, no es suficiente para usted. Y que usted, cuando se inclina más a la antigua alianza, que es al Antiguo Testamento, a la ley de Moisés, usted prácticamente está rechazando al sacrificio de Jesús, indirectamente. Y yo creo que eso se torna algo muy, pero muy peligroso en muchas iglesias neopentecostales. Porque si usted está tratando el altar de esta manera, ¿ok? De traer ofrendas y ponerlas aquí en el altar y hacer sacrificios financieros porque usted quiere algo en cambio. Usted ya no está dando ofrendas porque usted quiere agradar a Dios. Usted está dando ofrendas porque quiere algo en cambio. Hay un incentivo por detrás. Entonces, ese es el problema. Eso ya no agrada a Dios. ¿Me entiende? Entonces, ahí ya entramos en un campo muy peligroso porque yo diría que esto está dentro casi como idolatría. Esto está casi como idolatrando el altar. Ve aquí cómo se relaciona al altar, altar en letra mayúscula, todo está en torno del altar, los testimonios, el altar me dio, el altar me restauró, nacidos para el altar, todos altar, aquí, allá, en todo lugar, en la escuelita aquí haciendo altar, indoctrinar, aquí más altar, y todo esto, eh, y esto es lo que vimos aquí también del obispo Guarací con este niño que se llama Felipe, ¿verdad? Que aquí está la noticia. Nuevamente yo voy a tener el link aquí abajo para que lo puedan ver. Todo esto para que hagan vender todos sus juguetes o sus pertenencias para entregarlo en este altar. De hecho, alguien me había mandado a mí también esta foto, o es más bien es un video de una campaña que pasó, si no me equivoco, en el año 2021, que se llama el Vado de Jaboc.
Entonces, ahí hicieron sacrificios y aquí está un pastor entrevistando a un niño aquí y él está explicando que él iba a sacrificar por ahí de $1,000, que él no sabía cómo iba a ser, pero él sabía que iba a cumplir su voto de $1,000. Imagínese eso nomás. Desde una pequeña edad ya están comenzando así. Pero el problema es que ellos lo miran que todo esto es normal. Porque les falta el pueblo de esta iglesia, que yo sé que es un pueblo sincero, que tiene buena fe, que andan realmente buscando a Dios, pero lamentablemente tienen la fe correcta, o sea, tienen la fe sincera, pero en el lugar equivocado. Repito, el pueblo, los miembros de la Iglesia Universal tienen la fe buena, ¿verdad? La fe pura, pero en el lugar equivocado. Y estos obispos y pastores se aprovechan de eso, ¿ok? En otros videos yo voy a explicar cómo es que ellos hacen en las hogueras santas, en las campañas de Israel, cuáles son las tácticas que ellos usan para convencer al pueblo para que den estos grandes sacrificios. Yo voy a explicar cómo es que ellos trabajan con todo eso. También yo voy a hablar aquí sobre los demonios que manifiestan en la Iglesia Universal, si son de verdad o no son de verdad, cómo es que eso funciona. Y nomás para dar un adelanto sobre eso, la gran mayoría de los supuestos espíritus que manifiestan en las iglesias, en la Iglesia Universal, como también en otras iglesias, pero en específico yo estoy hablando de la Iglesia Universal porque yo fui pastor ahí. eh, la gran mayoría no son espíritus así de 100% completos, son espíritus que son mentales. Tanto es que usted puede ver que el que cuando manifiesta está limitado al conocimiento de aquella persona. Cuando la persona manifiesta y si la persona no sabe el lenguaje, no va a saber cómo reaccionar. Un ejemplo, si el espíritu que manifiesta, ¿ok? Si el espíritu que manifiesta es, digamos, español, pero si le hablan en inglés y la persona manifestada no habla inglés, entonces la persona no va a poder entender. ¿Me entiende? Porque no está la persona no tiene ese conocimiento del lenguaje inglés, así que va a haber esa limitación. Porque si fuera un espíritu de verdad, piense conmigo, demonio es demonio, tiene miles de años de existencia. ¿Cómo es que no va a saber los lenguajes que hay en todo el mundo si han existido por milenios de años? Así que una posesión maligna 100% completa va a entender cualquier lenguaje y va a poder saber de cualquier cosa y no va a estar sujeta, limitada a lo físico el conocimiento, ¿verdad?, de aquella persona que está poseyendo. Pero bueno, eso lo dejamos para otro video. Recuerde de darle su like y también de suscribirse aquí en este canal o de inscribirse más bien aquí en este canal para que me apoyen aquí para crear más videos. Yo no hago muchos videos porque realmente ando ocupado. Yo tengo mi propio trabajo, negocios, inversiones y hago cosas así. Pues yo me dedico a eso y me quedo ocupado pues todos los días. Pero cuando yo puedo, yo aquí lanzo otro video y espero que esto le hayan ayudado a abrir sus ojos, ¿verdad? Porque hay muchas cosas para hablar. Hay hablar sobre el diezmo, ¿verdad? Que el diezmo no es dinero, nunca fue dinero. El diezmo era siempre aquello de que la tierra, los frutos de la tierra, ¿verdad? Lo que viene siendo aceite, uvas, ¿verdad? Todo lo que producía la tierra, animales, ganado, todo eso, de eso se diezmaba. Si Jesús daba diezmos o Jesús recibía diezmos, ¿y por qué no? Jesús era carpintero, por eso que él no daba diezmo, él tampoco no recibía diezmo. Y en la única parte del Nuevo Testamento que se habla de diezmo fue con el Señor Jesús, y él estaba hablando con los fariseos sobre la menta, el comino, si no me engaño, de que ellos daban ese diezmo, pero no tenían su vida bien con Dios. Entonces, pero usted ve que aún así, porque hay pastores que quieren decir, oh, pero Jesús habló del diezmo, aquí está, cuando habló del diezmo de la menta con los fariseos, sí, habló de eso, pero era menta, no era denario.
No eran ciclos de plata o oro o bronce, monedas, nada de eso. Era menta, era alimentos, eran cosas que se consumían. Entonces, con eso los dejo y nos vemos en el próximo video. Hasta luego, que Dios los bendiga.